El mundo de Sofía Monteiro parecía haber cambiado por completo, una vez más, ese mismo día que había comenzado con su abandono en el altar. La revelación de que Miguel, el hombre que la había salvado de la ruina inminente y por el que empezaban a florecer sentimientos confusos e intensos, era un Mendonça, el apellido que en su familia era casi una herejía, susurrado con resentimiento y desconfianza. Fue como un nuevo golpe. Allí estaba él, de pie frente a ella, con la mirada suplicante tras declararle su amor. Pero lo único que Sofía podía procesar era el peso de ese nombre, de la historia de traición y disputa que su abuelo Alberto siempre le había contado sobre Gustavo Mendonça. ¿Cómo pudo el destino ser tan irónico como para entrelazar su futuro, su salvación y tal vez su corazón precisamente con el heredero del mayor enemigo de su familia? Y, como si ese torbellino interno no fuera suficiente, la amenaza de Ricardo se cernía sobre ellos, más palpable y peligrosa a cada minuto, que pasaba, exigiendo decisiones rápidas y una confianza que en ese momento Sofía sentía desmoronarse entre sus dedos. Miguel observó cada matiz de la expresión de Sofía, la palidez que se apoderó de su rostro, la mezcla de shock y dolor en sus ojos. Sabía que la revelación de su linaje sería una bomba, pero esperaba que la confesión de sus sentimientos, la verdad desnuda de su amor incipiente por ella, de alguna manera amortiguara el golpe. Se equivocó. La barrera erigida por el pasado, las narrativas sesgadas de una generación, parecía más sólida de lo que había imaginado. Allí estaba él, el estratega, el hombre que siempre había tenido un plan para todo, completamente vulnerable, dependiendo de una sola palabra, un solo gesto de Sofía para saber si todavía existiría un nosotros o si el peso del apellido Mendonça lo condenaría a ser, para siempre, solo una herramienta, un fantasma del pasado en su vida. Y mientras esta batalla silenciosa y emocional se desarrollaba entre los dos, él sabía que Ricardo no esperaría. El primo villano estaba en movimiento y cada segundo de vacilación de Sofía podía significar la ruina definitiva del legado de Monteiro, algo que él, Miguel Mendonça, paradójicamente, también estaba allí para intentar proteger. La cabeza de Sofía era una maraña de pensamientos contradictorios, una tormenta de emociones que la dejaba paralizada. Miguel Mendonça. El nombre resonó en su mente, trayendo consigo el peso de décadas de historia familiar contadas desde la perspectiva unilateral de su abuelo Alberto. Historias de un ambicioso socio, Gustavo, que supuestamente intentó burlar al patriarca Monteiro. Pero el Miguel que estaba allí, frente a ella, el hombre que la miraba con una honestidad casi dolorosa, que le había confesado su amor en medio del caos de aquel fatídico día, no encajaba en el perfil del villano que le habían pintado. ¿Podría ser diferente de su padre? ¿Podría ser genuino el amor que decía sentir? ¿O era solo una pieza más en una compleja partida de ajedrez, donde ella y la compañía Monteiro eran el premio final? Sus palabras, «Te amo, Sofía», aún resonaban en sus oídos, mezclándose con el pánico creciente por las amenazas de Ricardo y el tic-tac implacable del reloj que sellaría el destino de la empresa. Confianza, desconfianza. En ese momento, con el corazón hecho pedazos y su futuro en juego, Sofía sintió que se ahogaba en un mar de incertidumbre. Miguel podía ver la lucha interna de Sofía, el dilema escrito en cada línea de su expresión. Sabía que pedir su confianza en ese momento, con la sombra de su apellido sobre ellos, era casi una herejía. Pero no había tiempo para andarse con rodeos ni vacilaciones. Ricardo no era un fanfarrón, era una amenaza real e inminente, y su codicia no conocería límites. Con voz firme, pero llena de la emoción que aún lo dominaba,
Miguel dio un paso hacia adelante, rompiendo la distancia física que los separaba. Sofía, empezó. Sé que el nombre de Mendonça te asusta. Conozco las historias que has oído. No te pediré que olvides el pasado de tu familia, pero te pido, te lo suplico, que me des la oportunidad de mostrarte quién soy, no quién pudo haber sido mi padre ni cómo lo pintaron. Más que eso, necesito que confíes en mí para que podamos salvar a Monteiro, juntos. No tenemos tiempo. Ricardo ya debe estar celebrando el fin del plazo y cada minuto que perdemos es una victoria para él. Extendió la mano, no como un gesto romántico, sino como una invitación a una alianza desesperada, un salvavidas en medio de la tormenta. El gesto de Miguel, su mano extendida, fue un ultimátum silencioso, una bifurcación en el camino de Sofía. Por un lado, la desconfianza alimentada por años de una narrativa familiar unilateral. Por otro, la intuición que le decía que ese hombre, a pesar de todos los misterios que lo rodeaban, parecía ser la única persona capaz de comprender la complejidad de la situación y tal vez de ayudarla a enfrentar a Ricardo. La fecha límite para la boda, la cláusula en el testamento del abuelo, todo eso se desvaneció ante la urgencia de ese momento. Ella miró a Miguel a los ojos, buscando cualquier indicio de falsedad, cualquier indicio de que solo estaba representando un papel. Encontró preocupación, una intensidad que parecía genuina y una inteligencia estratégica que, tuvo que admitir, sería crucial en la guerra que se avecinaba. Tomando una respiración profunda, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida, Sofía extendió su mano y la colocó sobre la de él. «No sé si puedo confiar en ti, Miguel Mendonça», dijo con la voz aún temblorosa, «pero sé que no puedo enfrentarme a Ricardo sola, y sé que el matrimonio, ahora mismo, es el menor de nuestros problemas». Un alivio casi imperceptible recorrió los hombros de Miguel al sentir el roce de la mano de Sofía. Sabía que no era una aceptación de su amor, pero era un comienzo, una tregua, una alianza forjada en la adversidad. El matrimonio sigue siendo una herramienta, Sofía, respondió, con su voz ahora más centrada, estratégica. Si Ricardo cree que no cumpliste con el plazo, actuará con más franqueza, quizás con más descuido. Pero si descubre que te casaste, incluso en el último minuto, podría desestabilizarlo y obligarlo a replantearse sus próximos pasos. Tenemos que ganar tiempo y comprender el alcance de su plan. Miró a su alrededor, a la pequeña plaza en la que se encontraban, un escenario tan improbable para las decisiones que estaban tomando. Tenemos que salir de aquí y tenemos que encontrar a tu abuela. Doña Carmen podría ser la clave de muchas cosas, incluyendo comprender el verdadero pasado de nuestras familias. La mención de Doña Carmen trajo un nuevo brillo a los ojos de Sofía. Su abuela, la matriarca, la guardiana de las tradiciones, sería de hecho una poderosa aliada o una barrera insuperable. El viaje a la imponente casa de Monteiro, donde Doña Carmen seguramente estaría digiriendo el escándalo de su matrimonio roto, y la inminente pérdida de la empresa a manos de Ricardo, fue tenso. Sofía y Miguel apenas intercambiaron palabras, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y miedos. Sofía se preguntó cómo reaccionaría su abuela, una mujer de principios estrictos y lealtades familiares inquebrantables, ante la presencia de una Mendonça en su casa, especialmente en esas circunstancias. Miguel, a su vez, calculó los riesgos. Doña Carmen era una incógnita. Podrían darles la bienvenida y unirse a la lucha, o expulsarlos y complicar aún más la frágil alianza con Sofía. Cuando llegaron, la casa parecía aún más oscura y silenciosa de lo habitual. Fueron recibidos por un empleado de mucho tiempo, cuya mirada de asombro, al ver a Sofía acompañada de un hombre de apariencia tan sencilla y desaliñada como Miguel, reveló lo anormal de la situación.
Doña Carmen está en sus aposentos, señorita Sofía, y no quiere que la molesten, dijo la criada en un tono que mezclaba lástima y desaprobación. Necesito hablar con ella. Es urgente, insistió Sofía, mientras la determinación comenzaba a superar el miedo y el cansancio. Sin esperar permiso, condujo a Miguel a través de los silenciosos pasillos bordeados de retratos de antepasados, cada uno de los cuales parecía juzgarla con sus severas miradas pintadas al óleo. Encontraron a doña Carmen en la biblioteca, figura imponente incluso sentada en su sillón de terciopelo, con un libro intacto sobre el regazo, la mirada perdida en la inmensidad del jardín que se veía a través de la ventana. La matriarca giró la cabeza lentamente al oír los pasos, y su rostro, ya lleno de tristeza y decepción por lo sucedido en el altar, se endureció aún más al ver a Miguel junto a su nieta. Sofía, ¿qué significa esto? ¿Y quién es este hombre? Su voz era fría como el hielo, cada palabra cortaba el aire como una navaja. Sofía sintió un escalofrío, pero la presencia de Miguel a su lado, extrañamente, le dio una fuerza que no sabía que tenía. «Abuela, él es Miguel», comenzó Sofía, tratando de mantener la voz firme. Él me ayudó hoy, y necesitamos tu ayuda. Ricardo lo planeó todo, el abandono de Rodrigo en el altar, todo para apoderarse de la empresa. La mención del nombre de Ricardo hizo que doña Carmen levantara una ceja, una mezcla de sorpresa y desdén. Ricardo siempre ha sido ambicioso, pero ¿sabotear su matrimonio? Eso es bajo incluso para él. Entonces, sus ojos se fijaron en Miguel, analizándolo de arriba a abajo. ¿Y cuál es el papel de Nones? Señor, en todo esto? Miguel dio un paso al frente, respetuoso pero no servil. Doña Carmen, me llamo Miguel Mendonça. El silencio que siguió a la revelación del apellido fue denso, cargado de una historia sin resolver. La matriarca palideció visiblemente, sus dedos agarrando los brazos de la silla como si buscara apoyo para no desmayarse. Ese nombre, prohibido en su casa durante tantos años, ahora resonaba en la biblioteca, traído por el hombre que acompañaba a su nieta. ¿Mendonça? La voz de doña Carmen era un susurro ronco e incrédulo. ¿El hijo de Gustavo Mendonça? Miguel asintió con la mirada fija. Sí, señora, hijo de Gustavo y nieto de Emilia. La mención de su abuela, Emilia, pareció tocar una fibra diferente en doña Carmen. Por un instante, la dureza de su rostro vaciló, dando paso a una expresión indescifrable, tal vez un viejo recuerdo. Sofía observaba la escena conteniendo la respiración. Ese era el momento crucial. La reacción de su abuela podría sellar el destino de todos ellos. Después de lo que pareció una eternidad, doña Carmen suspiró profundamente, un sonido que parecía llevar el peso de décadas. Así que el pasado realmente regresó para atormentarnos, murmuró, más para sí misma que para los demás. Entonces fijó la mirada en Sofía. Cuéntamelo todo, niña, desde el principio, y no me ocultes nada, sobre todo sobre esa Mendonça. El tono seguía siendo severo, pero había un destello de curiosidad, tal vez incluso un destello de esperanza. Sofía narró los acontecimientos de aquel día infernal, desde el susto de ser abandonada en el altar, la nota de Rodrigo confesando el chantaje de Ricardo, hasta el desesperado encuentro con Miguel en la plaza y la insólita propuesta de un matrimonio de conveniencia para intentar salvar la empresa. Ella no ocultó la identidad de Miguel, ni el modo en que él la había ayudado a pensar con claridad en medio del caos. Doña Carmen escuchaba atentamente, con su mirada penetrante fija ahora en Sofía, ahora en Miguel, como si tratara de descifrar un complejo enigma. Ante cada detalle de las maquinaciones de Richard, la matriarca mostraba una indignación contenida, una furia fría, que era mucho más aterradora que cualquier arrebato de ira. Cuando Sofía terminó su relato, la biblioteca volvió a quedar sumida en el silencio.
Solo el sonido lejano del tráfico rompía la quietud. Doña Carmen parecía reflexionar. Cada arruga de su rostro contaba una historia de poder, pérdida y resiliencia. Inquebrantable. Entonces, Ricardo realmente cruzó todos los límites. Rompió finalmente el silencio doña Carmen, con su voz ahora más firme, más decidida. La empresa Monteiro no es solo un negocio, es el legado de su abuelo, Alberto, el trabajo de toda una vida, y no será un niño avaricioso como Ricardo quien la destruya. Ella se puso de pie, y a pesar de su edad, su postura era la de una reina a punto de defender su reino. Su mirada se dirigió a Miguel. «En cuanto a usted, señor Mendonça», dijo, con un tono aún formal, pero sin la hostilidad inicial, su propuesta de matrimonio a mi nieta fue audaz y, debo admitirlo, sorprendentemente estratégica, si el objetivo era simplemente cumplir la cláusula del testamento. Pero algo me dice que hay más en usted de lo que parece. ¿Por qué un Mendonça se tomaría tantas molestias para ayudar a un Monteiro? La pregunta quedó en el aire, directa, incisiva, exigiendo una respuesta igualmente honesta. Miguel sostuvo la mirada de doña Carmen, sintiendo el peso de esa pregunta. No era solo curiosidad, era una prueba. Doña Carmen empezó, eligiendo cuidadosamente las palabras. La historia entre nuestras familias es compleja y, me atrevería a decir, mal contada. Mi padre, Gustavo, dedicó años de su vida a Textil Monteiro. No era el villano que la historia oficial pintaba. Un destello de desafío apareció en los ojos de la matriarca, pero Miguel continuó. No estoy aquí para reescribir el pasado unilateralmente, ni para buscar venganza, ni compensación económica. Mi interés inicial, lo confieso, era comprender qué sucedió realmente, quizás para limpiar el nombre de mi padre de la injusticia que sufrió. Pero al conocer a Sofía, al ver su pasión por la empresa, por el legado de su familia, y al presenciar la villanía de Ricardo, mis motivos se ampliaron. Ayudar a Sofía se convirtió en una prioridad, no solo por justicia histórica, sino por... Vaciló. Su mirada se posó brevemente en Sofía, por razones que se volvieron profundamente personales. La confesión de Miguel, aunque velada en su parte final, no pasó desapercibida para doña Carmen. Ella vio la forma en que miraba a Sofía, la emoción contenida en su voz. La anciana, a pesar de su rigidez, tenía un agudo sentido de los sentimientos humanos. «Motivos personales, ¿no?», repitió con una leve sonrisa irónica en los labios. «El amor tiene esas cosas. Nos hace tomar decisiones inesperadas». Caminó hacia la ventana y miró el jardín por un momento, como si buscara alguna respuesta allí. «Sea como sea», se volvió hacia ellos. «Lo cierto es que hay que detener a Ricardo. Y si un matrimonio, aunque sea fingido, con una Mendonça, es la única manera de proteger lo que nos pertenece por derecho, que así sea». Miró a Sofía. «¿Estás dispuesta a seguir adelante con esto, nieta mía? ¿A casarte con este hombre, sabiendo quién es, conociendo los riesgos?» Sofía, fortalecida por la inesperada alianza de su abuela, asintió con firmeza. «Sí, abuela, estoy dispuesta». Con la bendición, aunque pragmática, de doña Carmen, en aquella biblioteca empezó a trazarse un plan. El primer paso fue formalizar el matrimonio de Sofía y Miguel lo más rápidamente posible, antes de que Ricardo pudiera realizar cualquier movimiento legal para impugnar la herencia basándose en la cláusula del testamento. Doña Carmen, con su red de contactos influyentes en el pequeño pueblo, sabía exactamente quién podía realizar una ceremonia discreta con la urgencia necesaria. Mientras ella hacía algunas llamadas confidenciales, Miguel y Sofía discutían los próximos pasos para proteger a la empresa. Miguel, con su sorprendente conocimiento de gestión y finanzas, comenzó a hacer preguntas incisivas sobre la situación actual de Textil Monteiro, sus debilidades, sus deudas, sus activos.
Sofía, inicialmente sorprendida por la profundidad de su análisis, pronto se dio cuenta de que tenía a su lado no solo un aliado inesperado, sino un brillante estratega. Aquel mendigo de la plaza era en realidad una caja de sorpresas. A medida que avanzaban los preparativos para la boda secreta y relámpago, la tensión en la ciudad crecía. Los rumores sobre que Sofía sería dejada en el altar ya circulaban como reguero de pólvora, alimentando chismes y especulaciones. Ricardo seguramente estaba disfrutando del escándalo, creyendo que su victoria estaba asegurada. Lo que no sabía es que detrás de escena se estaba gestando un giro. La boda de Sofía y Miguel se celebró esa misma tarde, en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad, con la única asistencia de doña Carmen y 2 testigos de confianza de la matriarca. No hubo fiesta, ni invitados, ni el glamour esperado para la boda de la heredera de Monteiro. Había, sí, la urgencia de un acto desesperado, la formalización de una alianza improbable, y, en la mirada intercambiada entre Sofía y Miguel ante el juez de paz, una mezcla de incertidumbre, esperanza y una chispa de algo más profundo que ambos dudaban en nombrar. Se casaron, y la guerra por Textil Monteiro apenas comenzaba. La noticia del matrimonio de Sofía Monteiro con un desconocido, Miguel Mendonça, cayó como una bomba en la pequeña ciudad a la mañana siguiente. Ricardo, que ya se disponía a dar el paso definitivo sobre la empresa, se llenó de rabia e incredulidad al saber que Sofía había logrado cumplir la cláusula del testamento a último momento. ¿Quién era ese Miguel Mendonça? ¿De dónde había salido? La furia de Ricardo era palpable, pero no era un hombre que se rindiera fácilmente. Inmediatamente comenzó a movilizar a sus abogados para investigar la validez de ese matrimonio, buscando cualquier resquicio, cualquier irregularidad que pudiera invalidarlo. Para Sofía y Miguel, ahora oficialmente marido y mujer, aunque solo en el papel, la sensación fue la de una pequeña victoria en una larga batalla. Sabían, sin embargo, que la reacción de Ricardo pronto sería más agresiva. La empresa necesitaba estar protegida de adentro hacia afuera y estar preparada para cualquier tipo de sabotaje. Los días que siguieron fueron brutalmente intensos. Miguel, con el apoyo de doña Carmen, que le dio acceso irrestricto a los documentos e instalaciones de Textil Monteiro, se sumergió en una auditoría completa de la empresa. Su ojo entrenado y su mente analítica identificaron rápidamente cuellos de botella en la producción, desperdicio financiero y, lo más preocupante, señales de mala gestión y posibles desviaciones que podrían haber sido orquestadas por personas leales a Ricardo dentro de la propia fábrica. Sofía, inicialmente una observadora, pronto se encontró trabajando codo a codo con Miguel, aprendiendo sobre las complejidades de su negocio familiar de maneras que nunca imaginó. Ella vio su dedicación, la forma en que trabajaba duro para encontrar soluciones, y su admiración por ese hombre creció cada día, eclipsando su desconfianza inicial. Dormían poco, comían con prisa, y la tensión de la vida de casados, bajo el mismo techo, incluso en un acuerdo puramente formal, añadía una capa extra de complejidad a la situación ya de por sí explosiva. Ricardo, al darse cuenta de que simplemente impugnar el matrimonio legalmente podría llevar mucho tiempo y no garantizaría su victoria, decidió recurrir a tácticas más sucias. En la fábrica empezaron a surgir pequeños problemas. Máquinas que se estropeaban misteriosamente en momentos cruciales de la producción, retrasos inexplicables en la entrega de materias primas, rumores maliciosos sobre la nueva dirección de Sofía y su misterioso marido que se extendían entre los empleados, minando la moral y la confianza. Sofía sentía que la presión aumentaba
el miedo de no poder honrar los compromisos de la empresa y de ver el legado de su familia desmoronarse ante sus ojos. Fue en estos momentos de desesperación que Miguel demostró ser no solo un estratega, sino un pilar de fortaleza. Él la tranquilizaba, analizaba cada problema con una frialdad impresionante y, invariablemente, encontraba una solución o una manera de sortear el obstáculo. La complicidad entre ellos se hizo más fuerte en las trincheras de esa guerra corporativa. Doña Carmen, con su sabiduría y profundo conocimiento de los habitantes del pueblo y de los altos mandos de la fábrica, se convirtió en una aliada crucial en la recopilación de información. Ella activó su red de lealtades, descubriendo quién estaba detrás de los rumores y qué empleados podrían estar siendo coaccionados o sobornados por Ricardo. La anciana, a quien muchos subestimaron por su edad, demostró ser una estratega tan astuta como Miguel, moviendo sus piezas en el tablero con discreción y precisión. Fue ella quien advirtió a Sofía y Miguel sobre un posible plan de Ricardo para desviar un gran cargamento de telas finas, una estafa que podría llevar a la ruina financiera a Textil Monteiro. La información llegó a tiempo y Miguel, valiéndose de contactos que aún mantenía en secreto y que parecían tener una eficacia casi militar, logró frustrar el plan de Ricardo, exponiendo en el proceso a algunos de sus cómplices. La guerra se volvió cada vez más peligrosa. El intento fallido de desviar el envío dejó a Ricardo aún más enfurecido y desesperado. Sabía que el tiempo se le acababa y que Sofía y ese misterioso Miguel Mendonça estaban demostrando ser adversarios mucho más resistentes de lo que había previsto. Fue entonces cuando decidió jugar su carta más peligrosa, un acto que cruzaría la línea entre la competencia corporativa y el crimen puro. En una noche fría y lluviosa, se produjo un gran incendio en uno de los principales almacenes de Textil Monteiro, precisamente donde se encontraban los tejidos más valiosos y la maquinaria más moderna. El incendio se extendió rápidamente, amenazando con consumir no solo los bienes materiales de la empresa, sino también las esperanzas de Sofía y Miguel. El olor a humo y el sonido de las sirenas de los bomberos resonaron por el pequeño pueblo, anunciando la tragedia. Sofía llegó al lugar del incendio completamente desorientada, con el corazón hecho pedazos al ver las llamas devorando el trabajo de generaciones de su familia. Ricardo estaba allí, con una mirada que intentaba disfrazar una satisfacción perversa bajo una máscara de falsa preocupación, ofreciendo un apoyo cínico. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía, mezclándose con el hollín que flotaba en el aire. Era el fin. Todo parecía perdido. Fue entonces cuando había llegado poco después de ella, la agarró por los hombros, con el rostro serio, pero con una determinación que la sorprendió. «Aún no ha terminado, Sofía», dijo con voz firme en medio del caos. «Este incendio es obra de Ricardo, no me cabe duda, y él pagará por ello». En ese momento, algo en la actitud de Miguel cambió. El estratega financiero dio paso a un hombre de acción, alguien con recursos y una red de apoyo que Sofía jamás imaginó que existía. Mientras los bomberos luchaban valientemente contra las llamas, Miguel hizo una serie de llamadas rápidas y autoritarias a contactos cuyos nombres Sofía no reconoció. Eran conversaciones breves y objetivas, donde parecía dar órdenes y coordinar acciones con una autoridad impresionante. En menos de una hora, un equipo privado de investigación de incendios altamente especializado, equipado con equipos de última generación, llegó al lugar desde una ciudad vecina. Eran hombres discretos y eficientes que comenzaron a aislar la zona y a recoger evidencias con precisión quirúrgica, mucho antes de que los expertos oficiales pudieran siquiera empezar su trabajo. Sofía observaba todo con asombro. ¿Quién era, después de todo, ese Miguel Mendonça,
que contaba con recursos tan sofisticados y actuaba con la soltura de un comandante en el campo de batalla. El misterio que lo rodeaba solo se hizo más profundo, pero en ese momento ella sintió una inmensa gratitud por tenerlo a su lado. En los días siguientes al incendio textil, Monteiro vivió su momento más crítico. Las pérdidas materiales fueron enormes y la capacidad de producción se vio seriamente comprometida. Ricardo ofreció cínicamente comprar lo que quedaba de la empresa por una cantidad simbólica, propuesta que Sofía rechazó con toda la indignación que sentía. El equipo de investigación privada contratado por Miguel trabajó incansablemente y comenzaron a surgir evidencias de que el incendio había sido provocado y meticulosamente planeado. Encontraron restos de acelerantes en puntos estratégicos del almacén e identificaron fallas en el sistema de seguridad que aparentemente fueron causadas intencionalmente. Al mismo tiempo, Miguel, utilizando su experiencia financiera, desarrolló un plan de contingencia para intentar reconstruir la empresa, buscando líneas de crédito de emergencia y renegociando términos con proveedores y clientes. Parecía no dormir, impulsado por una energía y determinación que contagió a Sofía e incluso a doña Carmen. Fue durante este período de crisis extrema que la relación entre Sofía y Miguel, hasta entonces una tensa formalidad llena de cosas no dichas, comenzó a transformarse definitivamente. Trabajando juntos día y noche, compartiendo el peso de la responsabilidad, el miedo a la derrota y las pequeñas victorias en la búsqueda de soluciones, las barreras entre ellos se fueron desmoronando poco a poco. Sofía ya no veía en Miguel al misterioso Mendonça ni al marido de conveniencia, sino a un hombre de sorprendente integridad, de una lealtad inquebrantable y de una fuerza que la inspiraba. Él, a su vez, admiraba la tenacidad de Sofía, su negativa a rendirse, su genuina pasión por el legado familiar. Entre hojas de cálculo financieras, reuniones con abogados y visitas a las ruinas de la fábrica, las miradas se cruzaron con más frecuencia, las manos se tocaron accidentalmente con una nueva electricidad, y el silencio entre ellos ya no era de desconfianza, sino de creciente complicidad. La investigación del incendio avanzaba rápidamente, y las pruebas contra Ricardo empezaban a acumularse de forma convincente. El equipo de Miguel pudo rastrear la compra de los acelerantes hasta un intermediario conocido por hacer trabajo sucio para el primo de Sofía. Además, declaraciones de empleados coaccionados e imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos a la fábrica, obtenidas por la red de contactos de Miguel, situaron a Ricardo y sus secuaces en las inmediaciones del lugar, apenas horas antes de que se iniciara el incendio. Con un robusto expediente en mano, Miguel y Sofía, acompañados de doña Carmen y sus abogados, buscaron a las autoridades policiales. La denuncia formal se presentó y pronto se emitió una orden de prisión preventiva contra Ricardo y sus cómplices, causando un nuevo revuelo en la pequeña ciudad, que ahora veía el nombre de Monteiro asociado no solo a un escándalo de bodas, sino a un grave crimen. La detención de Ricardo fue una mezcla de alivio y sabor amargo para Sofía. Alivio al ver que se empezaba a hacer justicia, al sentir que la amenaza constante que se cernía sobre su familia y su empresa por fin estaba siendo neutralizada. Pero también fue un sabor amargo, porque a pesar de todo, Ricardo era su primo, sangre de su sangre, y verlo en esa situación era una dolorosa confirmación de la capacidad humana para la codicia y la traición. Doña Carmen, aunque exteriormente impasible, llevaba en los ojos la tristeza de ver a un miembro de 1900. La familia Monteiro tomar un camino tan oscuro. Miguel, en ese momento, era el refugio de Sofía.
No la juzgaba por sus sentimientos encontrados, simplemente le ofrecía su apoyo silencioso, su presencia constante, permitiéndole procesar esa avalancha de emociones a su manera. La guerra por la compañía parecía haber llegado a su clímax, pero la reconstrucción, tanto material como emocional, aún sería un largo camino. Con Ricardo fuera de escena, al menos por ahora, y las investigaciones policiales continuando, Sofía y Miguel finalmente pudieron dedicar todas sus energías a la reestructuración de Textil Monteiro. El desafío era abrumador. Las pérdidas causadas por el incendio fueron considerables. La confianza de algunos clientes se vio afectada y era necesario restablecer la moral de los empleados. Pero Miguel, con su plan de contingencia y su increíble red de contactos, empezó a obrar verdaderos milagros. Consiguió líneas de crédito a tipos de interés inesperadamente bajos. Atrajo a nuevos inversores que parecían tener una fe ciega en sus capacidades de gestión e incluso renegoció viejos contratos en condiciones más favorables. Sofía, a su lado, aprendió y participó activamente en cada decisión, redescubriendo su propia fuerza y capacidad de liderazgo. La joven heredera, antes insegura y emocionalmente herida, se transformó rápidamente en una empresaria astuta y decidida. A medida que la empresa empezó a resurgir de los escombros, la cuestión del pasado familiar entre los Monteiro y los Mendonça resurgió, ahora no como una sombra, sino como una herida abierta que necesitaba ser tratada para que la cicatrización fuera completa. Doña Carmen, que se había mostrado como una fortaleza durante la crisis, comenzó a dar señales de que guardaba secretos sobre la verdadera historia de Alberto Monteiro y Gustavo Mendonça. En conversaciones fragmentadas con Sofía, dejó escapar detalles que no coincidían con la versión oficial que siempre se había contado. Habló de una profunda amistad entre los dos socios, de sueños compartidos y de una tercera persona, una mujer, que fue el eje de un desacuerdo que culminó en la ruptura de la sociedad y la demonización del nombre Mendonça. Sofía sentía que estaba ante un complejo rompecabezas familiar y que Miguel, aun sin saberlo, era una pieza fundamental para desentrañarlo. Impulsada por la necesidad de comprender la verdad, no solo para el futuro de su relación con Miguel, sino también para reconciliar el legado de su propia familia, Sofía decidió confrontar a doña Carmen de manera más directa. Quería saber qué pasó realmente entre su abuelo Alberto y Gustavo Mendonça. La matriarca, inicialmente vacilante, notó la determinación en los ojos de su nieta y tal vez sintiendo el peso de los años y la necesidad de aliviar su conciencia, comenzó a desentrañar el hilo del pasado. Contó sobre Emilia, la abuela de Miguel, una mujer fuerte y adelantada a su tiempo, de quien tanto Alberto como Gustavo se enamoraron en 1900. Su juventud contó un malentendido, un chisme cruel que los separó, y cómo el orgullo y el resentimiento impidieron que los dos amigos y socios se reconciliaran. Gustavo Mendonça no fue un traidor, sino una víctima, tanto como Alberto, de las circunstancias y de su propia intransigencia. La empresa, que era el sueño de ambos, terminó convirtiéndose en un motivo de discordia. La revelación de la verdadera historia detrás de la pelea entre Alberto Monteiro y Gustavo Mendonça fue liberadora para Sofía. Se quitó un peso de encima, la sensación de que se estaba aliando con el enemigo de su familia. Al mismo tiempo, trajo una profunda tristeza por la injusticia cometida contra Gustavo y, por extensión, contra Miguel y su familia, quienes cargaron durante años con el estigma de una traición que no ocurrió. Necesitaba contárselo todo a Miguel. El encuentro entre ambos para esta conversación adquirió una nueva intensidad. Al escuchar el relato de Sofía, basado en las confesiones de doña Carmen, Miguel sintió una mezcla de emociones: validación de la imagen que siempre había tenido de su padre,
tristeza por los años de rencor y, sobre todo, inmenso agradecimiento porque Sofía hubiera buscado la verdad. Ese momento de honestidad y vulnerabilidad compartida rompió las últimas defensas entre ellos. Con la verdad sobre su pasado finalmente revelada, Sofía y Miguel se sintieron libres de explorar los sentimientos que habían sido reprimidos por la desconfianza y las circunstancias. Amor que había nacido en medio del caos y la comodidad ahora podía florecer en tierra sólida, fertilizado por el entendimiento mutuo y la admiración mutua. El matrimonio falso comenzó a transformarse día tras día en una relación real, llena de complicidad, cariño y una pasión que los sorprendía por su intensidad. Ya no eran solo aliados en la guerra por la empresa, eran compañeros de vida, construyendo juntos un futuro donde los errores del pasado ya no tendrían el poder de dictar las reglas. Textil Monteiro, bajo la nueva dirección conjunta de Sofía y Miguel, que doña Carmen se propuso formalizar, reconociendo el talento y la dedicación del nieto de su antigua amiga, comenzó a prosperar como nunca antes. La noticia de la asociación oficial entre un Monteiro y un Mendonça en la dirección de la empresa provocó un nuevo revuelo en la ciudad, pero esta vez los comentarios fueron más de sorpresa y admiración que de escándalo. La historia de la reconciliación de las familias, aunque contada discretamente, comenzó a circular, inspirando a otros a repensar viejas peleas y resentimientos. Sofía y Miguel, ahora una pareja unida en el amor y en los negocios, han implementado una gestión moderna y humanizada en Textil Monteiro. Valoraron a los colaboradores de larga data, invirtieron en tecnología y sostenibilidad y rescataron la memoria de Gustavo Mendonça, colocando su retrato junto al de Alberto Monteiro en la galería de los fundadores. Un gesto simbólico que selló la paz entre generaciones. La empresa, antes considerada un imperio familiar en decadencia, se ha convertido en un ejemplo de innovación y resiliencia. Ricardo, cumpliendo condena en prisión por los crímenes cometidos, observó desde lejos el ascenso de la compañía bajo el mando de Sofía y Miguel. Su codicia y sus maquinaciones habían resultado en su propia ruina, una amarga lección sobre las consecuencias de la ambición desenfrenada. Rodrigo, el prometido infiel, había desaparecido de la ciudad, llevándose consigo la vergüenza y el dinero del soborno sucio, convirtiéndose en una nota a pie de página en la historia de Sofía, un doloroso recordatorio del día que, paradójicamente, inició su verdadero viaje de transformación y felicidad. Sofía a veces todavía recordaba aquel día en el altar, el dolor y la humillación, pero ahora, cuando miraba a Miguel, cuando veía el brillo en sus ojos mientras hablaba de sus planes para el futuro, solo sentía una inmensa gratitud por el rumbo inesperado que había tomado su vida. El abandono, que parecía una tragedia, había sido en realidad la puerta de entrada a un destino mucho más rico y verdadero. Doña Carmen, testigo de todas estas transformaciones, encontró una nueva alegría en sus últimos años de vida. Ella vio a su nieta florecer como mujer y líder, y vio a la empresa de su difunto esposo no solo sobrevivir, sino prosperar bajo una nueva visión que honraba el pasado y abrazaba el futuro. Y quizás lo más importante para ella, vio la reconciliación de dos familias que el destino y el error humano habían separado durante tanto tiempo. La presencia de Miguel en sus vidas, el nieto de la amiga a la que tanto había respetado, fue como un bálsamo sobre viejas heridas. Se convirtió en una abuela amorosa, no solo para Sofía, sino también para Miguel, compartiendo con ellos recuerdos del pasado, ahora sin el filtro del dolor, solo con la sabiduría de quien ha visto girar la rueda de la vida muchas veces. Los años que siguieron estuvieron llenos de mucho trabajo, pero también de muchos logros para Sofía y Miguel. Textil Monteiro amplió sus mercados,
Ganó premios por su gestión innovadora y por sus prácticas sociales y ambientales responsables. Pero, más allá de su éxito profesional, su mayor triunfo fue la familia que construyeron cada día. Un hogar donde el amor, la confianza y el respeto mutuo fueron los pilares. Su historia se ha convertido en una especie de leyenda en el pequeño pueblo. Un ejemplo de cómo el amor puede surgir de las circunstancias más improbables y cómo la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el mejor camino hacia la curación y la reconciliación. El pasado, una vez una sombra, ahora era solo una parte del rico tapiz de sus vidas. Un recordatorio de que incluso de los escombros pueden crecer las flores más hermosas. Y así, la vida de Sofía Monteiro y Miguel Mendonça, que comenzó con un encuentro casual en medio de la desesperación y la desilusión, encontró su curso natural, hecho desafíos cotidianos, alegrías compartidas y la paciente construcción de un futuro juntos. La empresa, antaño símbolo de la discordia familiar, se convirtió en el vínculo que unía no solo sus destinos, sino también los recuerdos de sus antepasados, ahora en paz. Los fantasmas del pasado fueron finalmente exorcizados, dando paso a una serenidad que ambos disfrutaron con la gratitud de quien conoce el valor de una segunda oportunidad. Se miraron y vieron no solo al amor de sus vidas, sino a su compañero de batalla, su compañero de sueños, la prueba viviente de que lo inesperado muchas veces puede ser el mejor regalo que la vida tiene para ofrecer. No es que los desafíos hubieran desaparecido por completo. Después de todo, la vida está hecha de altibajos, días soleados y tormentas ocasionales. Pero Sofía y Miguel aprendieron a navegar juntos en estas aguas, fortalecidos por la historia que compartían y la certeza del amor que los unía. En el pequeño pueblo ya no se hablaba de escándalos, sino de la fuerza de aquella pareja que había transformado una casi tragedia en una inspiradora saga de superación y amor. El legado de las familias Monteiro y Mendonça, una vez manchado por el resentimiento, ahora brilla con los colores de la reconciliación y la esperanza. Un testimonio para las generaciones futuras de que el perdón es siempre más poderoso que la venganza y el amor, la fuerza más transformadora del universo. Con el tiempo, incluso la historia del día en que Sofía fue abandonada en el altar y se casó con un mendigo, en la plaza empezó a ser contada con una sonrisa en los labios, como una de esas historias que demuestran que la realidad puede ser mucho más sorprendente e increíble que cualquier ficción. Ese día, que prometía ser el más humillante de la vida de Sofía, irónicamente se convirtió en el prólogo de su mayor aventura, el descubrimiento de sí misma y el encuentro con un amor que nunca hubiera esperado encontrar de esa manera, en ese lugar, con esa persona. Miguel, el hombre de pasado misterioso e inteligencia estratégica, se convirtió simplemente en Miguel, el amado esposo, el padre devoto de los hijos que vinieron a completar la felicidad de ese hogar, el compañero leal que ayudó a construir un imperio sobre las bases de la honestidad y la justicia. ¿Y qué hay de Textil Monteiro? Siguió prosperando, pero para Sofía y Miguel era mucho más que una empresa. Fue el símbolo viviente de su viaje, un recordatorio constante de que las apariencias pueden engañar, que el destino tiene sus propios planes y que incluso en las situaciones más adversas es posible encontrar un camino hacia la redención y la felicidad. Los retratos de Alberto Monteiro y Gustavo Mendonça, uno al lado del otro, a la entrada de la fábrica, ya no representaban un conflicto, sino la unión de dos visiones, dos familias, dos sueños que, finalmente, convergían hacia un futuro de paz y prosperidad. Su historia no necesitaba un felices para siempre
escrito con mayúsculas, porque la felicidad estaba allí, en su vida cotidiana, en la complicidad de sus miradas, en la calidez de sus abrazos y en la certeza de que juntos eran invencibles. La vida, con su sabiduría intrínseca, les había enseñado que el verdadero legado no se medía en cifras ni en hectáreas de tierra, sino en la calidad de los vínculos construidos, en la capacidad de perdonar y ser perdonado, y en el coraje de reescribir la propia historia, incluso cuando las primeras páginas parecían haber sido escritas con tinta de dolor y desilusión. Sofía, la heredera que casi lo perdió todo, encontró dentro de sí una fuerza que nunca supo que tenía, una capacidad de liderazgo que inspiró a todos los que la rodeaban. Y Miguel, el hombre que apareció de la nada como un ángel anónimo o un estratega enviado por el destino, encontró en Sofía no solo justicia para el nombre de su familia, sino el amor que dio sentido a todos sus planes y a todas sus luchas silenciosas. Doña Carmen unos años después, en paz, dejando un legado de fortaleza y la satisfacción de haber visto restituida la justicia histórica y emocional en su familia. En sus últimas conversaciones con Sofía, ésta confesó que el reencuentro con el pasado, a través de Miguel, y la posterior reconciliación había sido el mayor regalo de su vejez. Vio a su nieta feliz, a la empresa floreciendo bajo principios éticos y al recuerdo de su Alberto, finalmente asociado al de Gustavo Mendonça, no como rivales, sino como los amigos y soñadores que una vez fueron. Fue el cierre de un ciclo, la prueba de que, incluso tarde, la verdad y el amor pueden prevalecer sobre las sombras del orgullo y el resentimiento. Los hijos de Sofía y Miguel crecieron escuchando la increíble historia de cómo se conocieron sus padres, una narración que parecía más un cuento de hadas moderno, con sus villanos, sus héroes improbables y sus giros sorprendentes. Para ellos, Textil Monteiro no era solo el negocio familiar, sino el escenario donde se forjó y puso a prueba el amor de sus padres, y aprendieron desde pequeños que los verdaderos valores no estaban en las apariencias ni en los apellidos, sino en el carácter, la honestidad y la capacidad de luchar por lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. Fue una lección de vida que llevarían consigo para siempre, un faro que guiaría sus propios caminos en el futuro que se avecinaba. Y así, el tiempo continuó tejiendo su trama, llevándose consigo los dolores del pasado y consolidando las alegrías del presente. El pequeño pueblo, antes escenario de escándalos y disputas, se convirtió en el escenario de una historia de amor y superación que inspiró a todos. Sofía y Miguel, al envejecer juntos, miraban atrás no con pesar por las dificultades, sino con gratitud por las lecciones aprendidas y la fortaleza que descubrieron que poseían. La empresa, el legado, la familia, todo entrelazado en una armonía que era prueba viviente de que, a veces, los planes más retorcidos del destino nos conducen a nuestros puertos más seguros y felices. Ya no había más misterios por desentrañar, solo la serenidad de una vida construida sobre cimientos sólidos. Su historia, como tantas otras historias reales que superan la ficción, no tuvo un final apoteósico como los que se ven en las películas. Ella simplemente continuó en su belleza cotidiana, en sus desafíos normales, en la certeza de un amor que demostró ser más fuerte que el tiempo, las intrigas y los fantasmas del pasado. Y para quienes conocieron los detalles, se quedaron con la sensación de haber presenciado algo raro y precioso, la prueba de que incluso cuando todo parece desmoronarse, siempre hay espacio para un nuevo comienzo, para la redención y para la construcción de un final que, si bien no es un cuento de hadas, es profundamente verdadero e inspirador. La vida, después de todo, siguió su curso.